tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. ¿Cómo te va, Flavia? Hola. Vamos antes que nada, vamos a mandar un saludo a Luis Mustafa, que está un poco pachucho y que por eso no está hoy con nosotros, pero la semana que viene va a estar. Pronta recuperación. Sí, rápido. Cosas del invierno. Qué semana tranquila, diría alguien en Finlandia, pero estamos en Argentina. Hoy es 3, ¿no? Día del ferretero. Feliz día para todos los ferreteros que nos estén viendo. Lo persigue el 3 a este gobierno. El famoso 3%, lo cierra el 3. En un lugar donde se ve el cariño que la gente le tiene a Milei, ¿no es cierto? En Moreno. A mí me llamó la atención algunas cosas. Por ejemplo, es la primera vez, yo no recuerdo un cierre de campaña con carros hidrantes. No recuerdo un cierre de campaña con la prefectura. No recuerdo un cierre de campaña, sí con fuerzas de seguridad, obviamente, siempre la Casa Militar la que custodia al presidente, las policías provinciales de los distritos también, digamos, eso está, ¿no es cierto? Mínimamente, porque los cierres... Ahora, también vi que la gente que se manifestó a favor de Milei, que fue a cierre de acto, obviamente, como es un cierre de acto provincial, vinieron de, por lo menos, de distintos lados del conurbano. Están los representantes de las 8 sesiones electorales, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, pero fueron a manifestar su apoyo a Milei. Ahora, los que se manifestaron en contra, no es que se armó un acto para manifestarse en contra, ni que se trasladó gente para... No, era gente del barrio. El mismo barrio donde cerró la campaña Javier Milei, salieron de sus casas a manifestarse en contra del presidente. Era lo que uno veía. Yo iba acá a una cuadra, yo iba acá a la vuelta, yo soy de acá, ¿no? Y el tema de los discapacitados, que sí. La verdad que prendió mucho ese tema. Pero bueno, volviendo al tema de... Digo, ¿por qué estaban tantas fuerzas de seguridad? Y yo creo que porque el presidente, en lugar de gobernar, ¿no es cierto?, como un presidente de la nación, está gobernando como el jefe de un ejército de ocupación, que le impone al resto su leal saber y entender. Recordemos que él, después de ganar el balotaje por el 56% de los votos, estuvo 2 meses parando en el Hotel Panamericano, donde ahí Sturzenegger le dejó el famoso plan de gobierno que lo había preparado para Patricia Burri, pero de Patricia no fue. Me da lo mismo que decía Patricia Milei, porque la cosa es lo mismo. El negocio lo hacemos nosotros, más allá de quien ponga la cara. Plan que lo agarró y lo llevó a cabo. Un plan de destrucción del aparato productivo de la Argentina. Un plan que a 1 año y medio de comenzar su ejecución, vemos que tenemos una crisis social, una crisis productiva, una crisis económica y una crisis financiera. Estamos en un país en crisis. Y este es el tema. Porque es cierto que lo de la coima pegó y lo de Karina Altacoimera se escucha por todos lados y es una bala que le entró. Pero, en realidad, el mal humor que hay en la gente es por la situación económica. No llega a fin de mes. El 70% del 100% de los argentinos, el 50% no llega a fin de mes. No llega, de ninguna manera. Un 30% llega y un 20% compra por Amazon, se da la gran vida y viva Milei, porque a ese sector lo ha beneficiado. Revoleo, ¿no es cierto?, financiero. Ha destruido el aparato productivo de Argentina. Lo ha destruido. Cuando nosotros decíamos que este era el plan de Milei, no es porque éramos adivinos, porque ya lo vivimos. Lo vimos en el 76 con Martínez Dios. Y su ley de entidades financieras, ley que aún todavía sigue en la Argentina, que no la ha derogado nadie, en 40 años de democracia, con distintos gobiernos, más a la izquierda, más al centro y más a la derecha, sigue la ley de entidades financieras. Le recordamos a los más jóvenes que cuando vino el golpe militar del 76, la Argentina tenía una deuda
entre lo estatal y lo privado de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Era más la deuda incluso privada que la estatal. Y cuando se fue el gobierno militar, esa deuda pasó a ser de 46.000 millones. En el medio que vivimos el DM2, conocimos Miami, lo que pudieron, se vendieron los tornos y pusieron la guita en el banco a trabajar porque daba más guita, ¿no es cierto?, lo especulativo que lo productivo, y así se rumbó el país. Después en la década del 90, otra vez, un peso, un dólar, ¿no? Volvimos a comer por primera vez, ¿no?, las galletitas dinamarquesas, tan ricas, la verdad que eran riquísimas. Los chocolates belgas o suizos, a mí me gustan más los belgas. Volvemos a ver, teníamos al mundo en la Argentina. Dólar barato y podíamos comprar, claro, no le vendíamos a nadie. Entonces, las fábricas pasaron a ser lugares de paddle, el que trabajaba, el que había sido un operario, estaba en la producción, se puso de parripollo, los remises florecieron los kioscos. Claro, duró un poco más esa fiesta, 10 años duró, porque, bueno, vendimos la joya de la abuela, teníamos cosas para vender, digamos, y porque Menem también era más político, entonces no era un animal como este bruto. Pero ya lo vivimos. Y cuando veíamos que Milei, que era lo nuevo, venía con Caputo, que era el mismo Caputo que había estado con Macri, que nos había endeudado en 45.000 millones de dólares, que esa guita fue para favorecer a sus amigos, ¿no es cierto?, porque no se vio ni un puto hospital, ninguna obra, nada se vio, nada. Fue una guita para afanársela, 46.000 millones de dólares, que pagamos todos los argentinos, o que nos endeudamos. Y lo vimos a Sturzenegger, el mismo Sturzenegger que había estado también con Macri y que había estado con De la Rúa, con su plancito. Y a Patricia Burri, que había estado con Macri, con De la Rúa y con un montón más. Eso era lo nuevo. Eso era lo nuevo. Lo viejo que ya había fracasado era lo nuevo que nos venía a vender Milei. Y yo entiendo a la gente que lo votó porque estaba cansada, no le echó la culpa a nada. La verdad que no, porque lo votaron pensando que era un cambio positivo para la nación. Ahora ya hace un año y medio que están, ¿eh? Ahora no pueden fingir demencia, ¿eh? Si quieren, vayan y lo votenlo, ¿eh? Pero saben lo que están votando. Ahora sí saben lo que están votando. Saben en serio lo que están votando. Están votando que los jubilados los caguen a palo todos los miércoles y que los caguen de hambre. Están votando que a los discapacitados no solo los den de baja, sino que la guita se la choreen. Están votando por terminar con las leyes laborales, porque esto es la segunda parte que se viene. Esto es lo que se viene. Se va a terminar las vacaciones, se va a terminar el aguinaldo, sí, se va a terminar. ¿Cómo? Imposible. Son derechos adquiridos. Son derechos adquiridos. ¡Ah, mirá qué derechos adquiridos! ¿Cómo se pasan los derechos adquiridos? Entonces, ¿qué es terrorismo lo que estoy diciendo? No, es lo que va a pasar. ¿Te gusta eso? Votá, adelante, como dijo el ministro. Dale, campeón. Si ves que son baratos, compralos. Sí, la gente fue y los compró. La verdad que estamos viviendo, yo creo, un fin de ciclo, y espero no equivocarme. No soy golpista, respeto a lo que la gente elige, vota, todo perfecto. Es más, encarecidamente me gustaría que todo el mundo vaya a votar el domingo. Que todo el mundo vaya a votar. Porque es el único día que mi voto, el voto de Eskenazi, el voto de los Roca, y el voto del que no llega a fin de mes, el que no sabe qué va a comer mañana, vale lo mismo. Es el único día que nos igualamos. Después no, la vida no da distintas cosas. Pero ese día sí nos igualamos. Entonces el único día que podemos ser iguales a los que nos dominan, a los que manejan el país, ¿lo vamos a desperdiciar? No, vayamos y voten lo que quieran, votenlo. Y si no les gusta nada, vayan y voten en blanco. Vayan y protesten y voten en blanco. No es un voto al pedo el voto en blanco. Sí, quedarse en la casa. Quedarse en la casa, sí.
eso sí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero todo, el mismo presidente Milei, hace poquitos minutos, en un acto en Moreno, a la noche, no en Moreno, en un suburbio, en una cancha, en una barriada de Moreno, dijo que la elección estaba pareja, pero sabemos cómo es el kirchnerismo, que seguramente con las trampas que hacen podamos llegar a perder. O sea, si pierden es por las trampas del kirchnerismo. Ya lo dijo. Además, ya lo había dicho anteriormente que en octubre iban a andar mucho mejor que en septiembre. Al paso que va el país, yo no sé si llegamos a octubre. No digo, presidente, usted se va mañana a Las Vegas. No, a Las Vegas no. Al final dijo, no, a Fátima no la ve porque era demasiado. Voy a ir a Los Ángeles para reunirse con empresarios que viene a invertir al país, no sé, nunca vino una puta inversión, pero bueno. No, y además también, discúlpame, pero pienso en las imágenes que veíamos del cierre de campaña en Moreno. Digo, si yo fuera un inversionista, en el último lugar en el mundo donde iría a invertir es justamente en Argentina, ¿no? Me parece que también ahí el presidente claramente tendría que haber hecho su cierre de campaña en alguno de esos barrios en donde están los 12 millones de personas que sacó supuestamente de la pobreza. Y digo, no se le puede echar la culpa a Kicillof, no se le puede echar la culpa a Mariel Fernández cuando esto te pasó en Lomas de Zamora, te pasó también en Corrientes, y también los números electorales dan cuenta de que la gente, que también sería bastante, ¿no? Como no aumentan las jubilaciones, la producción la aniquilás, hay gente sin trabajo, se ajusta por todos lados, se descubre un escándalo de coimas en un sector tan sensible como es el sector de las personas con discapacidad y querés encima que la gente vaya y te aplauda, digo. O sea, no, y me gustaría que aquellos jóvenes que están haciendo la campaña, que están en mesas en las esquinas o que van timbrando por los barrios, ¿no?, de la Libertad Avanza, nos digan cómo ven que los trata la gente. Que nos digan. A ver, ¿qué están observando ustedes? ¿Qué observan en la calle? En los lugares céntricos, no te digo que te vayas a las periferias, en los lugares céntricos del conurbano bonaerense. ¿Cómo te están tratando? Está muy claro y yo creo que saben perfectamente que no va a venir absolutamente ninguna inversión en estas condiciones, por más que flexibilicen lo que quede por flexibilizar. No va a haber ningún tipo de inversión y el plan es estirar la deuda y que dure lo que deba durar. Bueno, hoy tenemos un economista, con él vamos a hablar precisamente, porque me parece que ya el tema del flota, ¿viste? No flotó, como dijo Kicillof, se hundió, y me parece que el tema, hay un tema. ¿Te acuerdas que hace unos días salieron con que vamos a poder entrar en Estados Unidos sin visa? ¿Te acuerdas de eso? Yo entro a Estados Unidos sin visa. Vos sí, porque tenés internacional. Pero los argentinos podamos poder entrar en Estados Unidos sin visa. Sí, Minga. que era el proyecto, la idea. Minga. Le dijeron no. Por ahora no. Por ahora no, porque el tema de la corrupción, tan burda, fue para atrás eso. Ya el propio gobierno dijo, bueno, sí, es más, el cambio era comprar las computadoras de Estados Unidos y dejar de comprarlas a los chinos. Ese es el arreglo. Nos dan las visas y le compramos las computadoras a ustedes. Bueno, ni comprando las computadoras, no, por ahora frenemos el tema de las visas. Desesperado por ver si el Tesoro estadounidense le tira un mango, porque ya se fumó la guita del campo, la guita de Vaca Muerta, la guita del préstamo del Fondo Monetario Internacional, se fumó todo. Se fumó toda la guita. No hay un dólar. A los bancos lo están acogotando. Yo no sé cómo va a terminar esto. Yo la verdad que digo, y el presidente en Narnia, hablando ni kirchnerismo nunca más. Estás cobrando vos, macho. Yo no creo que el presidente esté en Narnia. Yo creo que lo único que el presidente puede hacer, o digamos la Libertad Avanza en general, lo único que pueden hacer frente a todos estos datos de la realidad es hacer show. Porque vos fíjate también, ¿no? ¿Y por qué no prueban con gobernar, Flavia?
Es que están gobernando, pero están gobernando para un solo sector. Entonces, necesitan hacer toda esta parafernalia de llenarte de policías, de camiones hidrantes, de esto y de lo otro, y les conviene también que la gente vaya y tire piedras y no puede haber gente infiltrada o no, no lo sé. El tema es que el show les sirve porque hace que la gente hable de eso o esté más pendiente de eso que del propio discurso del presidente de cierre de campaña. Nadie está hablando del discurso de Milei, nadie sabe qué es lo que dijo Milei. Están todos hablando de el quilombo que se armó en Moreno, digamos. Y así es absolutamente todo. Necesitan hacer show porque otra cosa, no pueden hablar si vos de decís nada. que, digamos, un Milei vendado le sumaría votos el domingo, por ejemplo. Yo no sé si suma, yo no sé si se pueden sumar votos, no sé cómo es eso. Lo que sé es que no tienen un solo dato, podríamos decir, no sé, supongo, la baja de la inflación o el dólar planchado, pero eso no es tampoco para todos los otros sectores. Entonces no tienen ningún argumento, no tienen absolutamente nada para hacer y lo único que pueden hacer es show. Lo que está claro es que perdieron la calle y perdieron esto. Esto era exclusividad de ellos. Las redes sociales eran los reyes de las redes sociales. Los reyes, manejaban de taquito esto. Lo perdieron. Lo perdieron. Gordodán, ¿dónde estás? La Fuerza del Cielo, ¿dónde están? ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? ¿El rey está desnudo? Damos un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, economista, amigo de la casa, Gustavo Saraceni. Es Cava, lo traemos todos los primeros programas de mes. Está viniendo una vez al mes al primer programa del mes. Y nos dice, el mes que viene, y se va dando. No sé qué nos va a decir ahora, pero bueno. ¿Te imaginas lo que puede ser para el 1 de octubre, antes de la elección de octubre? Lo que puede llegar a decir? ¿Octubre? Damos un corte y ya continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Entró la música tarde, pero no importa. Y estamos con el pre-invitado de hoy, amigo de la casa, decía antes, Gustavo Saraceni, economista. Gracias por estar acá, Gustavo. A ustedes. ¿Qué es lo que se viene, Gustavo, en materia económica? Vamos a tranquilo. Sí, livianito. Bien, lo más probable es que tengamos un deslizamiento, corrección, sinceramiento, o el eufemismo que vos quieras, del tipo de cambio del día después de las elecciones. Y si no lo hacen, yo ya creo que están inmersos en lo que podría ser un suicidio económico, pero si no lo hacen sería directamente una profundización de un modelo que ya está liquidado hace un montón. En la City se dice que Caputo ya no es el ministro de Economía, sino que lo único que es que se encarga de que sus amigos recuperen los dólares que pusieron, por eso el dólar está barato todavía, porque si no, como dirían en el barrio, lo vamos a ir a buscar. Es verosímil, no me consta, pero es verosímil. Lo que sí sé es que Caputo y parte del equipo más técnico económico se ha encargado de difundir la información de que ellos no son los que desarmaron las LEFI, de que hay un montón de cosas que ellos no decidieron y que son parte del deterioro tan acelerado del programa. Si no lo decidió él, lo decidió Milei. Con lo cual está diciendo, me estoy diciendo de... Y están tratando de salvar la ropa, eso es verdad. Mira, hoy a la mañana temprano estaba el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, hablando con un colega de ustedes a la mañana temprano. Cuando habla el secretario de Finanzas es un funcionario bastante técnico. Para lo discursivo, para el relato suele estar el ministro. Cuando va a hablar el secretario de Finanzas va a hablar de números. Bueno, de lo único que no habló el secretario de Finanzas es de números. Porque Pablo Quirno es el más político de los que están ahí y más convencido sí, y también el más cachivache en términos técnicos, porque habló de operación, espionaje, proceso secretario de Finanzas. Explícame por qué el riesgo país te subió a casi 900 puntos, 898 en 2 días. De estar en... Vamos camino a alcanzar a Bolivia, ¿no? Con esta altura. Bolivia no es rival para nosotros en términos de riesgo país. ¿Cuánto querés que le...? A ver, pero acá está el tema. Mira, yo vengo explicando en cada intervención que tengo, en los streaming y todo, que hay una cosa que miran los inversionistas, que ella nombraba en la editorial a los inversionistas,
que es lógico. Cuando vos tenés bonos de un país, lo que tenés es un pagaré al portador, si lo querés definir de esa manera. Entonces, lo único que mira, el que entiende de eso, es la cobrabilidad. Entonces, lo que se está mirando es que van a usar dólares que deben, porque los deben, ¿okay? Porque las reservas netas estaban en negativo, para intervenir el dólar. Tienen que empezar a comprar dólares urgentes porque tienen vencimientos de entre 4 y 5 mil millones en enero del año que viene. Y lejos de estar comprando, lo que están haciendo es gastar lo que deben. Y además los organismos multilaterales son acreedores privilegiados. Entonces lo que empieza a haber es desconfianza absoluta de los tenedores de bonos de que haya para pagarles. Ergo, se desplomó el precio de los bonos, subió el riesgo país. Porque básicamente son todas las señales de que vos tenés un papel en tu mano que dificultad que pueda ser cobrable en términos. Más sencillo no lo puedo explicar, pero se entiende. Que Sí. es como que yo te doy un pagaré. Como que yo te doy un pagaré mío. ¿Qué vale? Nada. Ahora tengo una pregunta, porque estos políticos, ¿no? A veces escucho que dicen que están convencidos de que esto es lo mejor. Digo, ¿es una cuestión de beneficiar a un sector? ¿Saben lo que están haciendo? Voy a responder de manera políticamente correcta y civilizada. Por favor. Elijo creer que están convencidos de eso. Ahora que de manera marginal, de manera colateral, hay un sector que está haciendo un negocio fabuloso, que son los intermediadores financieros, que son los que entienden de finanzas, y no sé, no me juzguen. Mis clientes, los clientes de mucha gente como yo, que entendemos cómo funciona esto y que estamos posicionándonos, y que estamos dolarizando las carteras, que mismo cuando vengo acá o que lo comparto, siempre digo, miren, fíjense acá, fíjense allá, nos va fantástico. Aquel que va a pagar esto fuerte es el trabajador. Bueno, para pasarlo en claro, nos escandalizamos por el audio que escuchamos de Españolo hablando de una coima de $500.000 por mes. Es una locura. Eso es que se estarían llevando. Ahora, ¿saben cuánto perdió el país ese viernes que Caputo mantuvo el dólar bajo y le dijo a los amigos que cobren 500.000 millones de pesos? 500.000 en unas horas. Ese es el verdadero... Pero ayer gastaron 140 millones de dólares, hoy otro tanto. Se fumaron. Las reservas que compraron en el primer semestre del 24, en el tercer trimestre del 24. Después se fumaron la del blanqueo. Después ya se fumaron el 75% del desembolso del fondo. Así, abuelo pájaro, se fumaron más de 20.000 millones de dólares. Esos 500.000 dólares por mes es un chiste. El problema es que es el sector donde le están ajustando, donde los están reprimiendo y que encima los están robando. Eso es lo asqueroso, lo podrido. Ahora, sin embargo, el país sigue funcionando. Argentina sigue siendo un país. Sí, y en la medida... A ver, no tenga la menor duda de que si tuviésemos empleo en crecimiento, actividad económica en crecimiento, inflación estabilizada y a la baja, y ahora te voy a decir un par de cosas de la inflación, hubiese tenido 0,1 puntos de rating en el escándalo de Gozo. Como en todo, si vos tenés una empresa familiar, todos los problemas empiezan cuando vas a buscar a la caja y estás tocando el fondo de la caja, porque cuando hay plata nadie discute. Y un país funciona igual. El problema, y hoy estaba escuchando un colega muy conocido, que tiene razón en lo que dice, lo explicó muy bien, es algo que es una obviedad en base a lo que yo venía explicando, pero para sintetizarlo es, si están subiendo las tasas de interés a la velocidad que la están subiendo, es porque la inflación va a esa velocidad. es porque la inflación es más alta de lo que se publica. Y ya hay bronca porque, como se sabe que el número de medición de inflación está obsoleto, y están demorando para aplicar el nuevo, que ya está preparado hace un montón, y ya hay titulares de algunos diarios especializados que dicen, cuando recalculen con la nueva fórmula de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo va a ser el doble de lo que se está blanqueando. ¿Y se llega a octubre así? Eso ya escapa de mi área. Si es por mí, no hubiese llegado ni en el 23. Bueno, pero vos fijate que no llegaron ni a septiembre. Tuvieron que modificar esta semana, ¿no es cierto? Bueno, lo que sí flota, se hundió el dólar. Bueno, lo que sí tenés es, lo dijo Cavallo anteayer, no es riesgo cuca, esto es la impericia, la imprevisión y la torpeza del equipo económico. Octubre ahora parece que es, no sé, dentro de la década que viene, cada vez está más lejos, la presión, el deterioro. Yo lo digo cada vez que puedo, estoy asombrado de la velocidad del deterioro en función de que son... ¿Se acuerdan cuando vine acá? Estaba medio enojado, dije, estos son unos inoperantes. Bueno, el tiempo me ha dado la razón. O sea que vamos a un país más caro en pesos, pero más barato en dólares. O sea, hoy un café, por decir, para que se entienda, pongamos 3.000 pesos, un café, $2. Se va a ir a 5.000 pesos, pero va a salir $1. Bueno, claro, porque lo ideal sería que el dólar aumente más que los precios. ¿Para qué? Para que recuperemos competitividad, para que podamos exportar y dejar de importar un poco, para que podamos recibir turismo y no mandar turismo, porque el otro problema
es que han armado toda una estructura que demanda dólares vorazmente, pero que no los ofrece. Y uno de los motivos por los cuales el gobierno no salió a comprar reservas, porque no quiere sumar más demanda a la que ya está completamente desbocada. Fíjate que tuvieron que subirla, a ver, en 2 meses pasaron de encaje del 20% a encaje del 54%. La tasa de interés se fue al mismísimo demonio en semanas. Y cada vez que eso ocurre, vos sos muy chiquita, pero tu papá va a poder dar fe que en los 70, en los 80, cada vez que empezábamos la carrera de dólar tasa de interés, terminábamos siempre complicadísimo. Y aparte, otro dato de la economía, a principios de este año, la morosidad en las tarjetas era de un 2%, hoy es un 5%, casi un 5%. Y va a seguir empeorando y se va a seguir pudriendo todavía más la cadena de pago por las tasas de interés. Van a empezar a notar que se van a acabar las cuotas sin interés o que van a ser en productos muy selectivos. Si quedan cuotas van a ser con interés y las que queden sin interés van a ser porque la diferencia lo absorbe el banco. Ya hace algunos meses que te están ofreciendo irte a Cuba, irte al Caribe, en cuotas en dólares, no en pesos. Claro. O sea, nadie creyó nunca en esto, digamos, del sistema financiero. Y ahora se está empezando a ver, el demonio está asomando su sucia cabeza. Como dijo un periodista muy amigo de este gobierno, fíjate que si planeabas ir a Centroamérica en dólares, cuidate porque no vas a poder ir. Votá, mirá, No, para que nos van a tirar en los reactores de ganado. No, sí, una cosa. Bueno, fue en ese lugar donde todos dijeron a Corito que el dólar flota. Sí, en ese lugar. Bueno, Hace menos de un mes. esa es una cosa que caen pésimo en el mercado financiero. Si las autoridades del presidente para abajo no tienen credibilidad, porque te dicen una cosa y hacen la otra, vos no podés planificar, no podés formar una estrategia de inversión, mucho menos vas a traer a lo que se dice enterrar capital, que es empezar una obra de la cual vas a empezar a recuperar algo en 2 o 3 años. Si no sabés con esta gente, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Porque te dicen una cosa y hacen otra. El peso es el excremento. Bueno, como dijeron hoy, para utilizar las palabras del presidente, ¿no es cierto?, que la economía iba a subir como pedo de buzo. En realidad se está desplomando con un buzo en pedo, como dijo alguien. No sé, yo no digo palabras. Termina novando, es una cosa, pero yo no soy de decir palabras. Yo tampoco. Ah, bueno. No, yo tampoco, válgame Dios. Es tan lindo el castellano, tan rico en expresiones idiomáticas, dirían. Por supuesto que yes. Ahora, el precio del dólar, digamos, ¿cuál es? El de verdad, el real. ¿Querés que te cuente mejor cómo está mi situación fiscal? Que es más fácil. Mira, a ver. ¿Cuánto vale un dólar posta? ¿O cuánto debiera valer? Si podés comprar, campeona. Este precio no es. Claro. Este precio está muy por debajo de lo que sería un precio de equilibrio. Yo cuando hablo con la gente con la que tengo contacto, en redes y todo, el precio que más, el número que se observa con más frecuencia para hablarlo estadísticamente son 1.800. Sin embargo, vos pensás que el 11 de diciembre del 23 clavaron una devaluación del 120%, ¿sí? Y ya la inflación se comió con creces ese 120%. Por supuesto que si vos aplicás la misma devaluación ahora, porque estamos más hundidos que lo que estábamos cuando aplicaron esa devaluación, tendríamos que irnos a 3.000 y pico de mangos. No va a llegar a ese valor. Pero 2.000 mangos no es una locura. Okay. En 2.000 mangos. No te digo que sea el precio. El precio lo va a fijar el mercado en términos de equilibrio. Y lo más probable es que pueden pasar 2 cosas. La primera es que el equipo económico lleve de manera administrada el tipo de cambio a lo que tendría que ir o que lo vaya acercando. ¿Ok? Y eso sería mucho menos traumático. Porque no le tengo nada de fe en lo operativo de este equipo económico. Me parece una runfa de cachivache. Aparte, este ha sido un gobierno que se ha destacado precisamente porque ha sido bastante... Claro, por la prolijidad, por lo expeditivo, metódico. No doy un mango por la capacidad operacional del gobierno. Si lo hace el mercado, va a ser en otros términos, va a ser más a lo sopapo. Y ahí vos corres el riesgo de que tenga lo que se llama el overshooting, que es que mucha gente va a salir corriendo a comprar por las dudas. Total, después para vender hay tiempo, entonces vas a hasta la plata de los pañales la vas a dolarizar y después para ir cambiando los $50 para ir a comprar los pañales hay tiempo. Entonces vos vas a tener un pico del dólar y probablemente baje hasta antes de estabilizarse. Y eso va a depender de 2 factores. El primero es la violencia con la que se dé una corrida, si es que se da en el mercado. Y vuelven a ganar los vivos de siempre. Y en general las corridas, ese es mi juego. Por eso te digo, para entender una corrida es cuánta presión se junta antes. Y eso te va a dar la magnitud de la corrida y la magnitud del overshooting. Y este gobierno no está haciendo nada para apaciguar los ánimos. De hecho, lo que se está haciendo es juntar tensión, incertidumbre, angustia. Entonces,
Por eso es que tienen todos los pesos encadenados con la tasa de interés, con los encajes, con las licitaciones de bonos fuera del calendario. O sea, todas cosas que, Carlos, vos que sos un poquito, un año o dos más que yo, lo hemos visto, esto, ¿sabés? Que esto es... Bueno, Gustavo, después de este momento optimista... Otra vez, como digo siempre, perdón, no me hace ninguna gracia, pero yo no fijo en la política económica. Siempre quiero hacer el mismo disclaimer cada vez que vengo porque... Podemos estar contentos que vamos a estar mejor que dentro de un mes. Sí. Gracias por haber venido, Gustavo. Ustedes, muchas gracias. Bueno. Vamos a un corte y al resto continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Y estamos con nuestra segunda. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y antes de ir a nuestro segundo invitado de hoy vamos a una pequeña recorrida por el conurbano. Vamos a ir a Merlo, precisamente, donde allí todos los años se desarrolla la exposición productiva Hecho en Merlo. Y esta es la nota. Para nosotros realmente es un compromiso de honor seguir levantando la bandera de la industria nacional y lo hacemos de esta forma, reuniendo a nuestros industriales, mostrándole a la ciudadanía todo lo que se hace aquí en el distrito, todo lo que se corre riesgo de no existir más en caso de seguir profundizándose las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. En esta coyuntura creo que es fundamental respecto de sostener en un momento difícil, en un momento de mucha discusión en nuestro país, un espacio, un ámbito para tener un momento de conversación con los industriales, para poner en valor el rol de un proyecto de desarrollo nacional. Aquí en Merlo no solo se sostiene, sino que se hace crecer esta muestra. No es solamente una muestra, sino que es una propuesta de modelo económico de desarrollo. Entre todos, lograr una integración y poder tener claro que es por ahí, con integración, con inclusión. Esto es una apuesta que se hace desde el municipio para que pase eso, para que nosotros los ciudadanos de a pie podamos venir y podamos ver qué cantidad de industrias hay, qué cantidad de pymes hay, qué cantidad de comercios hay, qué calidad de comercios hay y cómo es que apuesta al comercio local. Así que es una linda oportunidad para los vecinos que vengan a disfrutarla. Bueno, y así veíamos el Hecho en Merlo, la exposición que hace todos los años en ese distrito. Teníamos algunos llamados que no estaban muy de acuerdo con lo que decíamos acá, ¿no? Sí, tenemos un mensaje de Ariel de La Matanza que dice que somos impresentables y mentirosos. Bueno, Ariel se ve que debe tener una vida muy distinta a la realidad. Sí, que y La Matanza es grande. Pensando. Por ahí, si en Ramos Mejía debe tener una mirada, si vive en González Catán otra y si vive en Río del Pino también. Pero precisamente en La Matanza es uno de los lugares donde más se ve la crisis, donde más ha pegado. El otro día me decían números del conurbano bonaerense, de La Matanza, de Moreno, de Merlo, de José Cepaz, que son lugares donde la crisis en realidad ha pegado de manera terrible, terrible. Y contra eso no hay ideología ni hay nada, ¿no es cierto? Es el bolsillo y la calidad de vida de la gente. Bueno, y estamos ahora sí con Jimena Bondariu, nuestra segunda invitada de hoy, candidata a concejal de Fuerza Patria y referente del Frente Renovador ahí en 3 de febrero. Gracias por estar acá, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vos estás en la calle, estás haciendo campaña, obviamente. ¿Y cuál es el humor que estás viendo en 3 de febrero? Que recordemos, 3 de febrero, el intendente es Diego Valenzuela, que es el candidato en la primera sección electoral a encabezar la lista de senadores de Fuerza Patria, precisamente. De Fuerza Patria, de la Libertad Avanza, precisamente. Mira, la realidad es que yo pensé que cuando comenzaba la campaña me iba a encontrar con un pueblo violento, enojado, triste, sin ganas de poder charlar, y no me pasó nada de eso. Muy por el contrario, la gente te para, sobre todo los jubilados, que son quienes peor la están pasando en este momento. Las mujeres te cuentan lo que están viviendo porque se les rompió la red de cuidados, porque tienen 2 o 3 trabajos. Los trabajadores que también la están pasando mal. El humor es muy distinto que al del 2023. Hay desencantamiento, sobre todo muy notorio en estos últimos 15 días. Y hay una mirada de ya desilusión profunda, ¿no? Y la gente dice, no lo voy a acompañar. Entonces, desde ahí nosotros creemos que tenemos una oportunidad. Ahora, esto que vos contás, ¿no? Te pasa
cualquier lugar de 3 de febrero o hay lugares que se nota un poco más? Arranqué por Ciudad Jardín. La primera señora, Elsa, una jubilada, me dijo, tengo una pensión mínima, una jubilación, vivo en Ciudad Jardín, mis hijos alquilan, no me pueden ayudar para vivir, no sabes lo mal que la estoy pasando. Métele para adelante, nena. Ahí en Ciudad Jardín. Después fui a Villa Bosch. Ciudad Jardín, perdón, ¿no? Que es históricamente un lugar, digamos, que no es precisamente que gane clase el media. peronismo. Sí, clase media, pero donde ahí en Ciudad Jardín ganaba históricamente el radicalismo en una época, llegó a ganar Aldo Rico, llegó a ganar Lilita Carrió, ganó Macri, ganó Milei, ganaron todos menos el peronismo. Exactamente. Pero bueno, ahí hay un poco una foto, en Villa Bosch los comercios están vacíos, hoy caminé Pablo Podestá, los comercios están vacíos. En Caseros, que siempre nos venía siendo bastante adverso, hoy estuvimos a la mañana, al mediodía, con Gabriel Catopodis, con Juan de Bandi, con Mercedes Contreras, la gente nos venía a pedir la boleta, nos contaba lo mal que la estaba pasando, y así en cada uno de los rincones de 3 de febrero. Ciudadela, ni te cuento, la verdad que la situación es bastante adversa en todo 3 de febrero. Entonces, desde ahí yo tengo una pequeña ilusión de que el domingo nos vaya muy bien. Bueno, yo decía en el comentario que el problema que está teniendo la Libertad Avanza, los chicos que van a dar el volante, que están haciendo campaña, qué sé yo, es el destrato de la gente, pero no el destrato de la gente en los barrios marginales, sino el destrato de la gente en las ciudades cabeceras de los distritos. Hoy lo viví, hoy que estuve en Caseros, vi como había unos chicos de la Libertad Avanza, que yo los entiendo, están militando, están trabajando en algún caso, porque bueno, obviamente ellos dicen que estaban trabajando, y se acercó una vecina y los empezó a increpar. Y los chicos le contestaban y se dio toda una situación de mucha tensión, toda la gente se puso a mirar alrededor. Yo no recuerdo, por lo menos a nuestra fuerza política o a otras fuerzas políticas desde los años que participo militando o siendo candidata, que es del 2011 a la fecha, que alguien haya increpado así a alguien que está obviamente haciendo una actividad militante. Esa señora estaba muy enojada, después yo fui, la seguí, le pregunté cómo estaba, si necesitaba algo. Era jubilada de la mínima, ¿no? O sea, y de en serio no podía más. La gente explota frente a cualquier situación. Es que también este gobierno, más allá no, porque la situación económica para mí es el eje central, ¿no? También es el destrato, o sea, la violencia que han generado. Y el que siembra tempestades, ¿viste? Sin violencia recoge eso. Es así. La violencia desde el partido de gobierno, ¿no? Que me parece que es lo distintivo de este gobierno frente, o si lo queremos comparar, por ejemplo, con el tiempo donde gobernó Mauricio Macri, me parece que la violencia hecha o ejercida desde el aparato de gobierno, las formas, la verbalización, el ataque sistemático a los periodistas, me parece que todo se ha ido corriendo, se han caído, ¿no? Los niveles cada día, siento que desactivamos un nuevo nivel que no hay límite respecto del ejercicio de la violencia, de la desacreditación y que todo esto repercute en la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que vemos como en distintos medios, ¿no? Cuando la gente ve una cámara y tiene esa oportunidad para expresarse, generalmente son personas jubiladas y personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad, ¿no? Es un poco lo que vos te encontrás. Sí, porque además también fueron los más agredidos, ¿no? por el gobierno de Milei. Lo que está pasando con los discapacitados, bueno, lo estamos viendo. Por un lado, les recortaron la mayoría de las prestaciones y por el otro lado se robaron la caja, ¿entendés? Entonces ahí hay una desconexión total con lo que pasó, con lo que viene pasando, la exposición de los audios, la situación del presidente del Andis, lo que deja en evidencia es que se rompió el contrato moral que Milei había hecho con la sociedad. Dijo, yo voy contra la casta, voy a pasarle la motosierra a los que roban, voy a esto. Bueno, nada de eso está pasando y en muy poco tiempo se rompió ese contrato social y perdió la legitimidad democrática, ¿no? Porque además gobierna por decreto en muchos de los casos. Entonces yo creo que estamos ante
una situación muy compleja, además, obviamente, que lo más importante, como decías vos, Carlos, recién, la cuestión económica, pero no solamente es la cuestión económica, la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión política. Se está armando un caldo de cultivo que es muy peligroso y que ya lo vivimos además. Sí, aparte recordemos que cuando Milei hace su campaña para presidente, habla en contra de la casta, pero no habla en contra del peronismo, ni siquiera habla en contra del gremialismo. Dato para tener en cuenta, no se metió ni con el gremialismo ni con el peronismo, hablaba de la casta. Hoy, porque digamos, hablar kirchnerismo nunca más es decir peronismo nunca más. Digamos, esto es así, porque si no estuviese el kirchnerismo dirían peronismo nunca más. No es que hacen al peronismo no, al kirchnerismo sí, no, para ellos es lo mismo. Y Kicillof es un zurdo soviético, que bueno, digo, se han enfocado ya en el antiperonismo rabioso y también van a ir para atacar los derechos sociales en contra del gremialismo. Pero no por las cosas malas que tiene el gremialismo, sino porque también es el último bastión que hay para defender los derechos de los trabajadores. Este es el tema. Totalmente. Sí, pienso también, ¿no? Como contarnos un poco cómo es hacer campaña, porque si te viene una jubilada y te viene una persona con discapacidad, un familiar, ¿no? Y uno como concejal no puede intervenir en esas cuestiones. No, pero hay algunas cosas que de repente sí tenés la posibilidad de hacer. Hoy una jubilada vino muy enojada porque le habían cambiado la cápita. Ella estaba en una institución en Caseros y la mandaron para San Martín. Bueno, yo le di una mano para hacer ese trámite porque sé cómo hacerlo, porque lo hice con otras jubiladas. Entonces, desde ahí quizás es una cuestión más de acercamiento, de empatía, de encontrarse. Quizás también la gente necesita ser escuchada, ¿no? Tan simple como eso, ser mirada, entender, bueno, cuál es tu situación, ver qué podemos hacer. No, para todo el mundo no es fácil acceder a las distintas ventanillas del Estado, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de poder conocer muchas de ellas, de entender cómo se hacen los trámites, y eso sí lo podemos hacer desde nuestro lugar, como una actividad militante, pero también como un momento de entender qué está pasando a la gente y si tenés la posibilidad de solucionarle eso, que para mí es simple, pero para esa persona significa mucho, tiene que ver con esa instancia de la militancia y sobre todo con escuchar. No, pero yo me refería más a que básicamente la cuestión nacional, o si se quiere la cuestión macro, se come a la patria chica. No, la cuestión macro es muy, muy difícil, ¿no? Y igual la gente lo entiende que la situación que está atravesando tiene que ver con las decisiones del gobierno de Milei, lo súper entiende. Por eso, vuelvo al principio, yo pensé que me iba a encontrar con un pueblo, con una patria chica absolutamente violenta, y me sorprendí absolutamente cuando están todos muy dispuestos a charlar, se quedan, ¿no? Con mucha atención, te cuentan lo que les pasa, te cuentan cómo estaban en el 2023 a pesar de la situación de inflación que estábamos atravesando y cómo están ahora. Y en muchos casos, bueno, obviamente los jubilados, que son los más grandes, me dicen: nena, este gobierno está rompiendo todo, yo siento que no lo voy a ver y que mis hijos no lo van a ver, ¿no? Eso me lo dijo también un señor hoy a la mañana, y la verdad es que eso te choca, porque yo quiero lo que hago, yo quiero la Argentina, ¿no? Y saber que va a costar muchísimo reconstruirnos después de Milei, y que es un trabajo absolutamente arduo y que requiere sobre todo de la unidad del peronismo, es saber que tenemos una responsabilidad que es intransferible. Sí, y también recuperar la confianza de la gente, ¿no es cierto? Porque se hablaba mucho de que, bueno, uno de los problemas que había en esta elección, que es de medio término, que la gente en realidad no sabía bien qué es lo que estaba votando y en realidad estaba saturada de la política o muy en contra de la política en general, y las primeras votaciones que hubo en varias provincias, incluso en la ciudad autónoma, ¿no? La abstención fue terrible, ¿no? Vos estás notando que se está revirtiendo un poquito eso de que la gente, bueno, que ya por bronca en este caso, porque la está pasando mal, que va a ir el domingo a votar. Miremos el caso de Corrientes. Fue el 72% del padrón electoral a votar. Yo creo que sí, que en la provincia de Buenos Aires, no sé si llega al 72, pero que va a superar. El promedio viene siendo 50, 55. Yo creo que lo vamos a superar eso, que los bonaerenses van a ir masivamente a votar y que van a ser contundentes.
Aún así, creo que también el voto blanco va a ser una respuesta política a este momento, ¿no? Y que lo vamos a tener que mirar y tomar nota a los distintos espacios políticos. Y obviamente el 7 de septiembre es una primera instancia, la segunda instancia es el 26 de octubre, pero el día 27 me parece que tenemos que empezar a trabajar en convertirnos en la alternativa para el 2027. Sí, hay una cuestión que se va a escuchar mucho en estos tiempos, ¿no? Sobre todo manejado del gobierno, de que todos son iguales, todos son los mismos, todos los políticos son iguales. Mira, a mí yo lo escuché a Alejandro Dolina con una definición, ¿no? Que decía que los que dicen que todos los políticos son iguales son como aquellos analfabetos que piensan que todos los libros son iguales. No, es así, para analfabetos todos los libros son iguales. Y también en esto, creo que sí, el trabajo del peronismo en este caso, porque vos estás en el peronismo, es diferenciarse en cuestiones de la política. Sí, en cuestiones de fondo y también, y sobre todo, de formas. Sí, claro. Sí, claro. Hay un nuevo lenguaje en el mundo de la política, nuevas formas que tenemos que pensar y que tenemos que desarrollar, pero también un nuevo lenguaje que tiene que ver con el celular, donde me parece que hay una nueva arena donde la política tiene que poder discutir, ¿no? O con las redes sociales para ampliar un poco más lo que tiene que ver con el celular. El peronismo tiene una gran tarea para adelante. Sí, yo creo que sí, y más allá de la importancia que tiene el comunicar, yo creo que lo importante en realidad, porque las oposiciones nunca ganan elecciones. No, pierden los oficialismos. Exacto, la ganan o la pierden los oficialismos. Sí, claro. Entonces la preocupación fundamental es qué es lo que vamos a hacer en el caso de que la gente determine que podamos volver a hacer gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y trabajar para eso. Y después comunicar bien también. Pero digamos, la preocupación es, bueno, hacer un programa de gobierno que sea sustentable, que sea creíble, y llevarlo a la práctica después. Y llevarlo a la práctica. Jimena, bueno, tus perspectivas entonces para el domingo son optimistas. Son optimistas, sí. Creo que vamos a estar muy bien. Además, ya estuve chequeando el pronóstico, va a haber sol, va a ser un lindo día, nos va a acompañar la temperatura y creo que mucha gente va a ir a votar el domingo. Bueno, esperemos. Bueno, tenemos mensajes. Tenemos a Rosa de Santos Lugares que dice que es de 3 de febrero, jubilada con 32 años de aporte, gracias al kirchnerismo que regaló jubilaciones y carnet de discapacitados. Y tenemos también a Liliana de Caseros que dice... O sea que cobra poco porque culpa del kirchnerismo que regaló jubilaciones y carnet capacitado, ese es el mensaje, ¿no? Sí, hoy escuché eso con un comerciante de Pablo Podestá y yo traté de explicarle que no es así, que seguramente quienes estaban jubilados, quienes lograron alguna jubilación fue porque hubo un proceso de moratoria y porque seguramente también habrán trabajado y han aportado trabajo y dignidad durante toda su vida, ¿no? Entonces, moratoria que la paga el propio... Que la paga además el propio beneficiario. Y tenemos también a Liliana de Caseros que dice, y nadie habla que este gobierno fundió a IOSFA, se llevaron todo. Bueno, hay tantas cosas para hablar, chicos, la verdad. Me parece que lo que nadie está hablando en este momento en realidad son los 100 muertos por el fentanilo. De eso hay que hablar, ¿no? Porque ahí podemos comprobar con mucha claridad las responsabilidades políticas. Y porque también es un gobierno que la mayoría vinieron para saquear el Estado. O sea, el ministro de Salud se preocupó por dar de baja algunas obras sociales pequeñas para llevarla para su propia empresa. Esto es así, hay que decirlo, es así. Claramente. Es así. Y entonces, cuando surge el fentanillo, se le ocurre hacer una única entrevista llorando porque como médico le dolían 100 muertos. Mirá, vos sos ministro de Salud, qué sé yo, hacete cargo, hermano, hacete cargo. Y de eso no se habla, pero se va a hablar, porque esto es como una cascada, ¿viste? Se van comenzando, ya se vio que el rey estaba desnudo, entonces van a comenzar a salir todas las... Me preocupa, la verdad estoy preocupada no por este gobierno, porque la verdad me tiene bastante sin cuidado. Me preocupa la democracia en Argentina. Sí, es cierto, la poca calidad democrática. La democracia de baja intensidad. Exactamente. Y también una frase de Cristina, ¿no es cierto?, que es los déficits de democracia, ¿no? La democracia que no ha sabido tampoco dar un mejor vivir a su pueblo. Sí, claro.
Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y a ustedes también, por no poner el primer plano en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles, 21 horas, para más cuestiones y contrapuntas. Y ustedes muy, pero muy amables. Y el domingo, a votar.